Hay algo diferente en este momento, algo que quizás aún no sabes nombrar, una levedad que no estaba ayer, como si un peso que llevabas cargando tanto tiempo que ya lo confundías con tu propio cuerpo hubiera comenzado a soltarse en algún punto entre la última vez que cerraste los ojos y este preciso instante en que estás escuchando estas palabras. Elegido, no llegaste a este video por casualidad. El arcángel Miguel no despacha mensajes sin destinatario, y lo que el cielo tiene para decirte hoy no es una promesa vaga ni una palabra de aliento genérica. Es un decreto sobre tu situación específica. Las cadenas que te han retenido fueron rotas. Lo que te detuvo ya no tiene poder sobre tu vida. Y en los próximos minutos vas a entender exactamente por qué eso es verdad, qué significa para cada área de tu existencia, y cómo caminar en la libertad que el cielo ya decretó. Antes de continuar, si este mensaje está llegando directo a tu espíritu ahora mismo, suscríbete a este canal y escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Quiero ver desde dónde están recibiendo este decreto los elegidos que el cielo está llamando hoy. Hay más palabras proféticas en camino, y la siguiente podría ser exactamente la confirmación que tu corazón lleva semanas esperando. Las cadenas más pesadas no son las que se ven, no son las que hacen ruido, ni las que otros pueden señalar con el dedo. Las cadenas más resistentes son las invisibles, las que llevas tanto tiempo puestas que ya te parecen normales. Las llamas carácter, las llamas precaución, las llamas realismo. Hay personas que han cargado durante años la cadena del miedo y la llaman ser sensatos. Personas que arrastran la cadena del pasado y la llaman experiencia adquirida. Personas encadenadas a palabras que alguien les dijo hace mucho tiempo y no saben que esas palabras siguen dirigiendo sus decisiones de hoy. El problema no es que seas débil. El problema es que la cadena se volvió tan familiar que la confundiste con tu identidad, y lo que el enemigo no quería es que alguien te dijera la diferencia entre las dos. Las cadenas operan de forma silenciosa, porque su objetivo no es lastimarte directamente. Su objetivo es limitarte. Cuando un área de tu vida se detiene una y otra vez en el mismo punto, cuando comienzas algo con fuerza y siempre ocurre lo mismo, cuando hay una frontera que nunca logras cruzar sin importar cuánto lo intentas, eso no es mala suerte ni falta de esfuerzo. Eso es una cadena haciendo exactamente su trabajo. El adversario no necesita destruirte si puede simplemente detenerte. No necesita quitarte todo si puede asegurarse de que nunca llegues a donde Dios te destinó. Por eso las cadenas son su herramienta favorita. No matan, solo contienen. Y una persona contenida puede pasar toda una vida sin cumplir lo que vino a hacer, sin saber jamás que hubo una cadena operando contra ella desde el principio. Dios lo vio. Eso es lo primero que necesitas saber, antes del decreto, antes de la instrucción, antes de cualquier otra cosa. No hubo una sola noche en que luchaste en silencio sin que el cielo lo registrara. No hubo una sola mañana en que te levantaste a intentarlo de nuevo, después de haber fallado, después de que te dijeron que no, después de que la puerta se cerró otra vez, sin que Dios lo viera y sin que ese acto de fe fuera anotado en el libro que el cielo lleva de tu historia. El Salmo 56:8 dice que Dios guarda tus lágrimas en su redoma y las tiene anotadas en su libro. Eso no es poesía de consuelo. Es la descripción de un Dios que cuenta cada paso que das en la oscuridad. Y el peso que has cargado, ese peso exacto, durante ese tiempo exacto, es parte de lo que el cielo está transformando en autoridad sobre tu vida ahora mismo. El arcángel Miguel no fue enviado con un mensaje general. Fue enviado con tu nombre, con la dirección exacta de lo que te ha retenido. Las Escrituras declaran en Daniel 12:1 que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo.
Él no es un ángel neutral que observa desde lejos. Es el ejecutor activo de los decretos del Rey sobre la vida de sus elegidos. Este mismo ángel, con toda su autoridad, con toda la fuerza de su posición en el ejército celestial, recibió instrucción directa de parte del Señor para operar sobre las cadenas específicas que han tenido detenido tu avance. No fue enviado a otra persona que quizás se parecía a ti. Fue enviado a ti. Las cadenas que pesan sobre tu vida tienen nombre en el cielo. El arcángel Miguel las conoce. Y el decreto ya fue emitido. Algo cambió. No mañana, no cuando lo sientas, cambió. El decreto fue emitido en el tribunal celestial. Las cadenas recibieron la orden. Y lo que estás a punto de descubrir en los próximos minutos va a cambiar para siempre la forma en que entiendes lo que te ha estado pasando. Si lo que estás escuchando está resonando en tu espíritu ahora mismo, escribe en los comentarios: mis cadenas fueron rotas. Soy libre. Deja que el cielo vea que este decreto fue recibido. Quiero que pienses en Pedro la noche antes de que Herodes lo iba a ejecutar. No en Pedro, el apóstol poderoso, que predicó en Pentecostés y vio miles convertirse. No en Pedro, el líder de la iglesia en Jerusalén. En Pedro el hombre, solo, encadenado, en una celda de piedra, rodeado de soldados a sus costados, con la sentencia ya dictada para amanecer. La iglesia estaba reunida orando por él en ese momento, pero Pedro no lo sabía. Él solo podía ver lo que había frente a sus ojos, cadenas en sus manos, guardias dormidos a su lado, paredes de piedra alrededor. ¿Alguna vez has estado en ese lugar donde lo único que puedes ver son las cadenas y los muros, y la fe que tienes es apenas suficiente para mantenerte en pie sin entender por qué Dios no ha actuado todavía? Eso era Pedro aquella noche. Las Escrituras dicen algo extraordinario sobre esa noche que pocas veces recibimos la atención que merece. Pedro estaba durmiendo. No en un sueño intranquilo de quien espera la peor noticia, no con ansiedad, no con la mente dando vueltas, no en vigilia desesperada, durmiendo. Eso en sí mismo es un misterio que abre algo, un hombre cuya ejecución está programada para el amanecer, que descansa profundamente entre dos soldados con cadenas en las manos. Pero ahí está la clave que el cielo quiere que recibas. El descanso de Pedro no venía de la ausencia de problemas, venía de una paz que las cadenas simplemente no podían quitarle. Y en medio de ese descanso, no mientras él luchaba, no mientras pedía desesperadamente, en medio de ese sueño, mientras él simplemente confiaba lo suficiente para descansar, apareció el ángel. El cielo no esperó a que Pedro encontrara las palabras perfectas ni la fe perfecta. Intervino cuando Pedro simplemente descansó en Dios. Y aquí está la parte que el enemigo no quiere que comprendas. El ángel no le dijo a Pedro: pelea contra las cadenas. No le dijo: esfuérzate, rompe los eslabones con tu propia fuerza. Demuéstrale a Dios que lo mereces. El ángel lo tocó, y las cadenas cayeron solas. No hubo batalla, no hubo fuerza humana, no hubo un proceso de años de trabajo para soltarse. El acto de liberación fue tan limpio, tan repentino, que las propias cadenas no supieron qué hacer sino caer de las manos de Pedro. Esto importa profundamente, porque hay muchos elegidos que cargan sus cadenas, creyendo que su liberación depende de lo fuerte que luchen, de lo perfecta que sea su fe, de lo mucho que hayan demostrado merecer la intervención divina. Pero Pedro estaba dormido cuando fue liberado. La operación del cielo no necesitó su fuerza, solo necesitó su disponibilidad para recibir lo que Dios ya había decidido hacer. Hechos 12:7 declara exactamente esto. Se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo: levántate pronto.
y las cadenas se le cayeron de las manos. Esa es la mecánica del cielo en acción. Luz en la oscuridad, toque del ángel, cadenas que caen sin ser peleadas. Y lo mismo, exactamente lo mismo, está ocurriendo en tu situación ahora mismo, no de forma figurativa, no como una hermosa metáfora de esperanza para hacerte sentir mejor. El mismo Dios que envió al ángel a la celda de Pedro, te envió este mensaje hoy. La misma autoridad que disolvió esas cadenas de hierro está operando sobre las cadenas invisibles que han tenido detenida tu vida. El cielo no tiene dos categorías de poder, uno para los apóstoles del primer siglo y uno de segunda clase para los elegidos de hoy. Quizás te preguntas, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando lo pedí con más intensidad? ¿Por qué después de tanto tiempo esperando, después de tantas veces que lo intenté y no funcionó? La respuesta no es que antes Dios no tenía interés. La respuesta está en lo que Dios estaba construyendo durante ese tiempo que parecía silencio. Pedro no fue liberado la primera noche que lo encarcelaron. Fue liberado cuando el momento profético llegó. El retraso no era abandono, era posicionamiento. Dios estaba construyendo en ti, durante esa espera, algo que solo se construye bajo presión. Una fortaleza de carácter que no puede ser fabricada en tiempos de facilidad. Y el momento en que estás ahora, el momento preciso en que este mensaje encontró tu pantalla, tu oído, tu corazón, este es tu Kairos. No el Kairos de en algún momento futuro, el Kairos de hoy. Espera, porque lo que viene ahora es lo que el enemigo no quería que oyeras. Las cadenas que cayeron de las manos de Pedro tenían categorías específicas, las tuyas también, y el arcángel Miguel las conoce por nombre. Si este decreto está confirmando lo que tu espíritu ya sabía, hazme saber dándole like a este video. Ayuda a que esta palabra llegue a más elegidos en el momento en que la necesitan. La primera cadena que el arcángel Miguel rompió sobre tu vida es la del miedo. No el miedo que aparece una vez cuando hay peligro real. Ese es instinto, y Dios lo puso en ti para protegerte. Hablo del miedo crónico, ese que te sigue cuando no hay amenaza visible, el que proyecta el peor escenario posible antes de que empieces a moverte. El que te dice, esto no va a funcionar, antes de que lo intentes. Ese miedo construyó una prisión dentro de tu mente sin que lo notaras. Te hizo calcular los riesgos de cosas que Dios ya había aprobado. Te hizo retroceder en el umbral de puertas que el Señor había abierto específicamente para ti. Y durante todo ese tiempo te pareció razonable porque el miedo crónico nunca se presenta como miedo. Se presenta como lógica, como sabiduría, como ser realista. Pero tenía nombre, y ese nombre es cadena. La palabra de Dios es terminante en esto, y el cielo quiere que lo recibas hoy, con la misma firmeza con que fue escrito. Segunda de Timoteo 1:7 declara, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ese espíritu de cobardía que operó en tu vida, que te paralizó en momentos clave, que te hizo dar marcha atrás cuando Dios te decía avanza, que te convenció de que eras demasiado pequeño, o demasiado tarde, o demasiado indigno para la asignación que Él puso sobre ti. Ese espíritu no viene de Dios, no es tu naturaleza, no es tu carácter real. Es una cadena que fue puesta sobre ti por el adversario, y Dios mismo declara que no fue Él quien te la dio. Eso significa que no tiene derecho legítimo de estar ahí. El arcángel Miguel fue enviado para ejecutar la remoción de lo que Dios nunca autorizó que permaneciera, y el miedo crónico está al tope de esa lista. La segunda cadena no es el miedo al futuro, es el pasado que nos suelta. No el pasado como memoria, porque Dios no tiene problema con que recuerdes lo que viviste y lo que aprendiste.
El problema ocurre cuando el pasado se convierte en argumento, cuando lo que falló antes se convierte en la razón por la que no intentas hoy. Cuando la persona que te lastimó hace años sigue tomando decisiones en tu vida actual a través del miedo que dejó grabado. Cuando los fracasos de ayer actúan como sentencias sobre el mañana. El pasado no tiene voz propia, solo tiene la voz que tú le das. Pero cuando le has dado esa voz durante tanto tiempo, empieza a parecerse peligrosamente a la verdad. La cadena del pasado opera exactamente así. Te convence de que lo que ocurrió entonces define lo que es posible ahora. Y eso, completamente eso, es una mentira disfrazada de experiencia. Escucha lo que Dios mismo dice sobre esto, y escúchalo como si fuera la primera vez. Isaías 43, 18, 19 promete: No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios no dice aquí, intenten olvidar el pasado con esfuerzo. Dice, no lo traigáis a memoria. Es una instrucción activa, una decisión de autoridad. Porque traer el pasado a memoria como argumento en contra de tu futuro es darle una autoridad que Dios ya le retiró. El mismo Dios que creó el universo dice que está haciendo algo nuevo. Y la pregunta que te hace directamente a ti es, ¿lo conocerás cuando llegue? ¿O estarás tan ocupado mirando lo que fue que no podrás reconocer lo que está llegando? Pero hay más, porque hay cadenas que no vienen del miedo al futuro ni del peso del pasado. Vienen de personas, y esas son las que más profundo duelen. Si hay una inquietud dentro de ti, esa sensación de que estás escuchando todo esto y sabes que es verdad para tu vida, pero sientes que algo más profundo todavía necesita cambiar, dejé algo para ti en el primer comentario fijado. Es para los elegidos que ya están listos para dejar de esperar y comenzar a caminar en lo que el cielo decretó. La tercera cadena que el cielo rompió es la de las personas. Hay palabras que alguien te dijo, un padre, un maestro, una persona que amabas, alguien en quien confiabas. Palabras que en ese momento parecieron solo una opinión, solo su perspectiva, pero que se grabaron tan profundo que empezaron a funcionar como verdad en tu interior. No eres suficientemente bueno. Eso no es para personas como tú. Siempre serás igual. Estás soñando demasiado alto. Esas palabras tienen un peso que no deberían tener. Un peso que viene del momento en que tú, sin entender lo que hacías, les diste autoridad sobre tu identidad. No fue tu culpa. La herida fue real, el dolor fue genuino, pero la cadena que esas palabras dejaron, esa sí puede romperse, y el arcángel Miguel fue enviado específicamente para operar sobre ese tipo de atadura. Quiero que pienses en José, no el José del palacio y la túnica de colores, sino el José de los primeros años. El joven de 17 años que tenía sueños que venían de Dios, sueños que él entendía como confirmación de la asignación divina sobre su vida, que se atrevió a compartir con su propia familia, y esa misma familia lo encadenó y lo vendió como esclavo. Los que debían ser su cobertura espiritual se convirtieron en su primera prisión. Las personas que deberían haber reconocido el llamado de Dios sobre él decidieron que los propios miedos de ellos eran más importantes que el destino de José. Puedes sentir el peso de eso no como historia bíblica distante, sino como experiencia humana real. Alguien en quien confiabas, alguien que conocía tus sueños, alguien que eligió su comodidad sobre tu propósito. Después del pozo vino la casa de Potifar, y después de Potifar, la acusación falsa que nadie iba a creer que era mentira, y después de la acusación falsa, más cadenas, esta vez las cadenas de la cárcel del faraón, encerrado por algo que José nunca hizo.
Desde cualquier perspectiva humana, la historia de José es la historia de alguien a quien cada circunstancia le enviaba el mismo mensaje. Tus sueños son mentira. Tu destino no existe. Todo ha terminado. El pozo decía, Dios no te cuida. La esclavitud decía, tu llamado no vale nada. La cárcel decía, ya acabó. Y sin embargo, el texto sagrado dice algo que cambia todo en Génesis 39:21. Pero Jehová estaba con José, no a pesar de las cadenas, no después de las cadenas, en medio de las cadenas. La presencia de Dios no esperó hasta el palacio para aparecer, estuvo en cada celda. Génesis 50:20 contiene uno de los decretos más poderosos de toda la Escritura. Cuando José finalmente se reveló a sus hermanos, los mismos que lo vendieron al principio, los mismos que pusieron la primera cadena sobre su vida, les dijo sin amargura, Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Observa la mecánica de lo que Dios hizo. No anuló las intenciones malignas, las transformó. No borró el daño, lo rediseñó con propósito. Las mismas cadenas que el adversario usó para intentar detenerte, Dios tiene en su mano como instrumento de posicionamiento. Lo que las personas hicieron con intención de limitarte, Dios lo está usando para ubicarte exactamente donde necesitas estar para cumplir lo que viniste a cumplir. Eso no es consuelo barato, es la ley del reino operando a tu favor. ¿Sabes cuál es la cadena más difícil de soltar? No es el miedo, no son las palabras de otras personas, aunque duelan profundo. La cadena más difícil de ver y más peligrosa de todas es la mentalidad de esclavo. La forma en que empiezas a pensar y a esperar después de haber estado encadenado durante mucho tiempo. Cuando alguien ha vivido bajo limitación durante años, el problema deja de ser solo la cadena externa. El problema es que la cadena empieza a parecerse a la libertad. El elegido que fue creado para el palacio pero pasó años en el desierto, comienza a ajustar sus expectativas hacia abajo. Comienza a pedirle a Dios cosas pequeñas, porque ya no se siente con derecho de pedir cosas grandes. Comienza a desconfiar de sus propios sueños, porque la experiencia le enseñó que esperar mucho duele. Esa es la cadena más peligrosa de todas, y es la más difícil de ver, porque no vive afuera de ti. Vive dentro de tu propia mente. Israel salió de Egipto con la mano extendida de Dios sobre ellos. Cruzaron el Mar Rojo de forma sobrenatural. Vieron señales que ningún pueblo había visto. Comieron maná del cielo cada mañana. Y sin embargo, cuando estaban a las puertas mismas de la tierra prometida, cuando el destino que Dios había declarado estaba literalmente al alcance de la mano, dijeron en Números 14:3, ¿y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto, personas libres queriendo volver a ser esclavos? Porque la esclavitud les era conocida y la promesa les parecía demasiado grande para ser real. La mentalidad de esclavo no desaparece automáticamente cuando se rompen las cadenas físicas. Necesita ser renovada activamente, necesita un decreto. Y ese decreto es exactamente lo que el arcángel Miguel trajo para ti hoy. Romanos 12:2 no es solo un versículo de inspiración para colgar en la pared. Es una instrucción de guerra espiritual directa sobre este problema exacto. Declara: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. La palabra que Pablo usó en el original griego para transformaos es metamorfu, la misma raíz de metamorfosis. No es un ajuste de perspectiva, no es pensar más positivo. Es una transformación de estructura.
la clase de cambio que no viene de tu esfuerzo mental, sino del poder de Dios, operando en una mente que se rinde al proceso. La mente del elegido libre no es la mente del elegido encadenado con mejores pensamientos. Es una mente completamente nueva. Escucha esto directamente. El arcángel Miguel habla a tu espíritu ahora mismo. Elegido. Lo que te ha retenido no es más grande que el decreto que el cielo emitió sobre tu vida antes de que comenzaras a sentir el peso de las cadenas. El miedo que te paralizó, el pasado que arguía contra ti, las palabras que limitaron tu identidad, la mentalidad que rebajó tus expectativas, todo eso recibió la orden de soltarse, no por tus méritos, no porque hayas llegado a un nivel de fe suficiente, sino porque el propósito que Dios tiene para ti no puede completarse mientras estás encadenado, y ese propósito es demasiado importante para que el cielo lo deje incumplido. Las cadenas fueron rotas, no van a ser rotas, no podrían romperse si tienes fe suficiente, fueron tiempo verbal pasado, hecho consumado en el tribunal celestial. El decreto ya fue firmado, ya fue ejecutado, ya tiene validez legal en el ámbito espiritual. Lo que queda ahora es que tú, tu mente, tus decisiones, tus pasos cotidianos, alcancen la realidad que el cielo ya declaró sobre ti. El decreto no es arbitrario ni está basado en tus méritos. Tiene una base legal que ninguna fuerza en el universo puede disputar. En la cruz, Jesucristo no solo pagó el precio por tus pecados, desmanteló el sistema completo que el adversario usaba para mantenerte encadenado. El libro de Colosenses describe esto con una precisión que a veces nos pasa por alto cuando lo leemos rápido. Habla de que Jesús anuló el acta de los decretos, ese documento legal en el ámbito espiritual que daba al adversario autoridad para acusarte, para retenerte, para insistir en que las cadenas tenían derecho de estar ahí. Eso no es lenguaje simbólico, es jurisprudencia celestial. Jesús en la cruz tomó ese documento y lo clavó ahí mismo, en la cruz, con él, para siempre, sin posibilidad de ser presentado de nuevo. Y es sobre esa base legal que el arcángel Miguel opera hoy. Colosenses 2, 14, 15. Confirma este decreto con palabras que no dejan espacio para la ambigüedad. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Las palabras despojando a los principados y potestades, en el griego original, hablan de despojar a un enemigo derrotado de toda su armadura públicamente, con humillación abierta. El enemigo que te puso las cadenas ya fue despojado de toda autoridad legal, no está en proceso de ser derrotado, ya lo fue. La batalla que el arcángel Miguel ejecuta hoy no es sobre un enemigo que todavía tiene poder real, es sobre un enemigo que perdió, pero que sigue actuando como si no lo sabe, esperando que tú tampoco lo sepas. Hay un versículo en Isaías que durante siglos fue leído como si Dios le estuviera pidiendo al pueblo que hiciera el esfuerzo de liberarse por sus propias fuerzas. Pero cuando lo ves a la luz del decreto que ya fue emitido, lo que Isaías 52:2 dice, es algo completamente diferente de lo que parece a primera vista. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. La inversión está ahí para el que tiene ojos para verla. Dios le dice a Israel que suelte las cadenas como alguien que ya tiene la autoridad para hacerlo, no como alguien que todavía necesita permiso, no como alguien que espera que otro venga a hacer el trabajo por él. No dice, espera a que yo te suelte desde afuera. Dice, suéltatelas tú, porque la autoridad para hacerlo ya fue otorgada, ya fue comprada, ya vive en ti por el poder del nombre de Jesús.
El arcángel Miguel fue enviado para asegurarse de que ese decreto se ejecute en tu vida con precisión. No de forma general, no para la humanidad en abstracto, no como una bendición sin destinatario. Para ti, en esta temporada específica, sobre las cadenas específicas que han tenido limitado tu avance hasta ahora. Daniel 12:1 dice que Miguel es el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Él está de tu lado activamente, no como observador neutral. Es el ejecutor de los decretos del rey. Y cuando el rey firma la orden de liberación sobre la vida de un elegido, Miguel no delibera, no consulta comités, no espera mejores condiciones, ejecuta. Entonces surge la pregunta que cambia todo en esta conversación. ¿Cómo se ve tu vida cuando las cadenas ya no están? No solo un poco mejor, completamente diferente. Cada área que estuvo limitada, cada sueño que el miedo mantuvo pequeño, cada relación que la desconfianza bloqueó, cada paso que el pasado impedía dar. La respuesta a esa pregunta es lo que el cielo está abriendo para ti ahora. Pero hay algo que necesitas saber antes de que puedas caminar en esa realidad, porque hay un error que los elegidos cometen cuando son liberados, y es el error más costoso que existe después de la liberación misma. El error no es volver a las cadenas con intención consciente. El error es continuar caminando como si las cadenas siguen ahí aunque ya cayeron. Esto pasa más frecuentemente de lo que la Iglesia habla. Personas que fueron liberadas legalmente, espiritualmente, de forma real, que siguen tomando decisiones como si todavía estuvieran encadenadas. Siguen evitando las mismas oportunidades. Siguen hablando el mismo lenguaje de limitación. Siguen esperando el mismo resultado negativo antes de intentar. No porque la liberación no haya sido real, sino porque la mente no recibió el decreto. Y si la mente sigue en la celda, el cuerpo no puede moverse, aunque la puerta esté completamente abierta. Hechos 12 tiene una escena que pocas veces se predica, pero que es uno de los espejos más precisos de la experiencia cristiana en esta área. Cuando Pedro fue liberado milagrosamente de la prisión, fue a la casa donde la iglesia estaba reunida orando por él. Llamó a la puerta. Una joven llamada Rode fue a abrir. Reconoció la voz de Pedro a través de la puerta y, en vez de abrir, corrió a anunciarles a los demás con entusiasmo. Los demás le respondieron: «Estás loca». La misma iglesia que había estado orando intensamente por la liberación de Pedro no creía que Pedro ya había sido liberado. Pedro seguía llamando a la puerta afuera, mientras adentro debatían la posibilidad teológica de que estuviera libre. La respuesta a su oración estaba parada frente a ellos tocando, y estaban demasiado ocupados dudar para abrir. Esa escena es un espejo del momento en que el elegido recibe un decreto de libertad, pero la mente permanece en modo de prisión. La liberación ya ocurrió. El decreto fue emitido. La cadena ya cayó, exactamente como cayó de las manos de Pedro. Pero si cuando el cambio llega a tu puerta, sigues debatiendo internamente si es posible, si pasas más tiempo analizando si mereces recibirlo que recibiéndolo directamente, terminas con el milagro parado afuera mientras tú estás adentro dudando. La fe no fue la causa de la liberación de Pedro esa noche. Él estaba dormido. Pero la fe sí es necesaria para reconocer la liberación cuando está parada frente a ti y caminar con ella sin reservas. Jesús estableció el estándar de esta libertad con palabras que no dejan lugar a versiones medias. Juan 8:36 declara: «Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres». La palabra verdaderamente en ese versículo no es énfasis retórico para hacer la frase sonar más bonita. Es una distinción legal, porque hay una libertad que parece libertad, pero que sigue siendo cadena.
la libertad de quien salió de Egipto, pero sigue pensando como esclavo, hablando como esclavo, esperando como esclavo. Y hay una libertad verdadera, la que viene cuando el Hijo te libera, que no depende de las circunstancias para ser real, que no puede ser anulada por el adversario, porque su base legal ya fue establecida en la cruz, que no requiere que tú hagas nada adicional para merecerla. Esa es la libertad que el arcángel Miguel trajo para anunciarte hoy. Isaías 61.1 lo profetizó con precisión siglos antes de que se cumpliera. Me ha enviado a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Observa que la instrucción es publicar, no negociar, no ofrecer como posibilidad a quien cumpla los requisitos, no proponer como opción espiritual. Publicar. Es un anuncio oficial como el heraldo del rey que llega al pueblo y proclama el decreto ya firmado. Esto fue decidido, fue ejecutado, tiene validez completa ahora mismo. El arcángel Miguel opera exactamente en ese espíritu de proclamación. No te está ofreciendo un trato, no te está pidiendo que aumentes tu fe antes de poder recibirlo. Te está anunciando lo que ya ocurrió en las cortes del cielo. La cárcel fue abierta, el prisionero fue liberado, tú eres ese prisionero. Y el anuncio llegó a tu puerta en este momento. Pero necesitas saber algo más, y necesitas saberlo ahora, antes de que salgas de este video, porque el adversario tiene 3 movimientos específicos que intentará usar para reimponerte las cadenas que el AM acaba de romper. 3 intentos. El adversario tiene exactamente 3 movimientos para devolver las cadenas a su lugar. No son cadenas nuevas, son las mismas de siempre, presentadas de forma diferente. Y reconocerlas antes de que lleguen es la mitad de la victoria. Presta atención. El primer intento será reimponerte la cadena del miedo, pero esta vez completamente disfrazada de prudencia. Después de que este decreto aterrice en tu espíritu y empieces a moverte con la libertad que el cielo decretó, a tomar decisiones que antes evitabas, a cruzar umbrales que antes te parecían imposibles, llegará un pensamiento que dirá: cuidado, no vayas tan rápido. ¿Y si te equivocas de nuevo? ¿Y si esta vez tampoco funciona? Y ese pensamiento se va a sentir completamente razonable, se va a sentir responsable, incluso maduro, pero aprende a discernir la diferencia. La prudencia genuina del Espíritu Santo trae paz junto con la precaución. El miedo disfrazado de prudencia trae parálisis y nada más. Si el pensamiento te congela antes de empezar, si te detiene en el umbral sin razón clara, no es el Espíritu Santo hablando. Es una cadena intentando volver al lugar donde estuvo. El segundo intento será el regreso del pasado, no como reflexión general, sino a través de recuerdos muy específicos y muy concretos. El adversario no va a venir con argumentos filosóficos sobre si mereces la libertad. Va a venir con imágenes precisas. ¿Recuerdas la última vez que confiaste así y todo se derrumbó? ¿Recuerdas lo que dijo aquella persona? ¿Recuerdas cómo terminó aquella historia que empezó exactamente igual? Esas imágenes no son neutrales. Son armas diseñadas para generar el mismo miedo que generaron la primera vez que llegaron. La respuesta no es luchar contra el recuerdo hasta que desaparezca. La respuesta está en Filipenses 4:8. Todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es justo, en esto pensad. Reemplaza la imagen del pasado con la verdad del decreto presente. Lo que fue no define lo que es. Lo que el cielo declaró hoy pesa más que todo lo que el ayer intentó grabar en ti. El tercer intento vendrá de personas, no necesariamente personas malas ni con intenciones maliciosas. A veces serán personas que genuinamente te quieren y tienen preocupación real por ti.
Pero en el momento en que empieces a caminar en la libertad que el cielo decretó, alguien que conoces va a cuestionarlo, va a señalar los riesgos de forma cuidadosa, va a recordarte los fracasos anteriores con buenas intenciones, y lo va a hacer con cariño, lo cual hace más difícil identificarlo como movimiento del adversario. Pero aprende esto, y no lo olvides. El hecho de que alguien te ame no le da autoridad profética sobre tu vida. Esa autoridad pertenece únicamente a Dios. Y Dios decretó libertad, no los que te rodean con sus propios miedos proyectados sobre tu destino. La respuesta a los 3 intentos es la misma para todos. Efesios 6, 10, 11 lo establece con precisión. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra clave no es atacad, es estad firmes. El elegido libre no necesita perseguir al adversario. Solo necesita mantenerse en la posición de la libertad que el cielo decretó. Permanecer firme en la identidad del elegido libre, en el decreto de la palabra, en la verdad de Isaías 52:2. Suelta las ataduras de tu cuello. Cada vez que el adversario intente reimponerte la cadena, no necesitas entrar en un debate teológico. Solo necesita un elegido que se quede firmemente de pie en lo que el cielo ya declaró. Ahora escucha esto, porque lo que viene no es advertencia, es anticipación. En los próximos días, el cielo va a darte señales concretas de que las cadenas se soltaron de verdad. Y necesitas saber qué buscar para reconocerlas cuando lleguen, porque el adversario intentará convencerte de que son casualidades o de que no tienen significado. En las próximas 72 horas, el arcángel Miguel declara que comenzarás a ver señales específicas de que este decreto es real en tu vida cotidiana. No necesariamente señales espectaculares, porque el cielo a menudo confirma sus decretos de manera que solo el elegido que estaba esperando puede reconocer, pero serán señales claras e inconfundibles para ti. Una apertura donde había resistencia constante, una conversación que no esperabas en el momento exacto en que la necesitabas, una claridad sobre una decisión que has estado postergando, una paz interna sobre algo que antes generaba angustia sola de pensarlo. Estas señales no son coincidencias. Son el cielo mostrándote que la operación de liberación no es solo un decreto espiritual en una dimensión lejana. Es un decreto que está aterrizando en tu realidad cotidiana. La primera señal que reconocerás en estas 72 horas es el movimiento en algo que ha estado detenido. Hay un área de tu vida, tú sabes cuál es mejor que nadie, donde has intentado avanzar repetidamente y siempre te has encontrado con el mismo muro invisible. En este período, algo en esa área va a moverse. Puede ser pequeño en apariencia, una respuesta que llega cuando ya habías dejado de esperar, alguien que de repente se comunica sin razón aparente, una puerta que antes estaba sellada y que de pronto parece tener un camino. No desestimes esa señal por su tamaño. Los decretos del cielo comienzan con frecuencia con movimientos pequeños que parecen insignificantes, pero que son el primer eslabón en una cadena de eventos que el cielo ya tiene organizada. No es un accidente. Es la confirmación de que el decreto fue recibido. Y la confusión, porque parte de lo que hacen las cadenas es nublar la visión del elegido. Cuando estás encadenado, el propósito se ve difuso, el siguiente paso no está claro, las decisiones se acumulan sin resolución y terminas paralizado, no por falta de voluntad, sino por exceso de niebla. La segunda señal que el cielo promete para este período es claridad, específica, concreta, sobre el siguiente paso que has estado esperando que Dios te muestre. No el plan completo de tu vida, el siguiente paso, porque así opera el Señor,
Salmo 119, 105 dice: Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. No un faro que ilumina todo el camino hasta el horizonte, sino luz suficiente para el paso que sigue. Y cuando esa claridad llegue, cuando de repente sepas qué hacer, no lo dejes pasar ni lo analices hasta desgastarlo. Obedece con velocidad. Los kairos de Dios tienen una ventana. Y la tercera señal, la más personal de las tres, será una persona. El cielo va a poner a alguien en tu camino en este periodo. No necesariamente alguien nuevo que no conoces. Puede ser alguien que ya está en tu vida, pero que de repente aparece en el momento exacto con la palabra exacta, con la información exacta, con la conexión exacta que has necesitado. Algo en tu interior va a resonar al verla o al escucharla. Esto no llegó por azar. Y tendrás razón en sentirlo así. Cuando el cielo rompe cadenas, también abre conexiones, porque parte de lo que las cadenas hacían era aislarte, mantenerte a distancia de las personas que Dios había alineado específicamente con el siguiente capítulo de tu propósito. Antes de que termine el mes, el elegido que recibió este decreto comenzará a experimentar aperturas en múltiples áreas de manera progresiva. No todas a la vez, porque el cielo opera con orden y sabiduría, no con caos. Pero el principio del movimiento ya estará en marcha. Las puertas que estuvieron cerradas no porque Dios no las quisiera abrir, sino porque las cadenas limitaban hasta dónde podías llegar para tocarlas. Empezarán a abrirse de formas que no podrás atribuir a tu propio esfuerzo. El elegido libre tiene acceso a territorios que el elegido encadenado nunca puede alcanzar, no porque Dios sea más favorable a uno que al otro, sino porque la libertad cambia lo que es posible que Dios haga a través de ti. El arcángel Miguel habla sobre las áreas específicas donde el decreto se manifestará con mayor claridad. En el área de finanzas, lo que ha estado bloqueado comenzará a fluir, no solo como resultado de mayor esfuerzo tuyo, sino como apertura sobrenatural de canales que estaban cerrados por ataduras espirituales sobre la provisión. En el área de relaciones, el aislamiento que las cadenas crearon comenzará a romperse. Personas del propósito comenzarán a entrar en tu vida, y donde Dios lo decrete, relaciones que estaban dañadas comenzarán a sanar. En el área de propósito, la niebla comenzará a despejarse. La asignación que Dios puso sobre tu vida antes de que nacieras, esa que el miedo y el pasado te impedían ver con la claridad que merece, empezará a tomar forma concreta, paso a paso, de manera que no podrás ignorar. Para, un momento, porque lo que viene ahora es lo que sella todo este decreto, y el adversario tiene pavor de este momento específico. El arcángel Miguel declara esto sobre lo que se abre para ti. Elegido, no has visto aún la versión completa de lo que Dios hizo contigo. Las cadenas no solo te detuvieron de avanzar hacia afuera, te ocultaron de ti mismo. La persona que eres cuando caminas libre, la autoridad que tienes cuando la mentalidad de esclavo se rompe completamente, el impacto que produces sobre los que están a tu alrededor cuando el miedo ya no dirige tus pasos. Eso es lo que el cielo ha estado esperando que el mundo vea. Y ahora que las cadenas cayeron, esa versión de ti ya no tiene obstáculo legal para manifestarse en la tierra. Efesios 3:20 describe la promesa con palabras que siguen siendo asombrosas después de 2000 años. A aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Mucho más abundantemente que todo lo que pediste durante el cautiverio, que todo lo que te atreviste a imaginar mientras las cadenas limitaban también tu imaginación de lo posible. Que todos los cálculos que hiciste sobre qué podría pasar si Dios finalmente actuaba. El Dios que rompe cadenas no te libera para darte exactamente lo que pedías desde la prisión.
Te libera para darte lo que nunca te animaste a pedir, porque las cadenas habían reducido incluso tu concepto de lo que Dios puede hacer. Aquí está la verdad que el cielo quiere que grabes en tu corazón hoy, porque vas a necesitarla en los momentos en que el adversario intente hacer sus tres movimientos. La diferencia entre el elegido encadenado y el elegido libre no es una diferencia de capacidades ni de valor. No es que Dios te va a dar nuevas habilidades que antes no tenías, ni un llamado más grande que el anterior. Es la misma persona, el mismo llamado, el mismo propósito, solo que ahora por primera vez puedes moverte como esa persona sin el peso invisible que antes te frenaba en cada paso. Eso cambia todo, no porque tú hayas cambiado en esencia, sino porque lo que te impedía ya no está. El Salmo 126, 1-3 captura con exactitud lo que el cielo está preparando para tu testimonio en los próximos días y semanas. Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. ¿Ves lo que viene? No solo tu liberación personal, el testimonio de tu liberación que otros van a presenciar y que los llevará a creer. Las grandes cosas que Dios hará visible en tu vida no son solo para ti, son para que los que dudaron de ti, los que dijeron que era imposible, los que cuestionaron tu llamado, tengan un encuentro con el Dios que pelea por sus elegidos y gana. El elegido que camina libre no solo recibe personalmente los beneficios de esa libertad, cambia las atmósferas a su alrededor. Donde antes llevabas el peso silencioso de las cadenas que nadie veía, pero que todos sentían cuando estabas cerca, ahora llevas el peso diferente de la gloria, la presencia de alguien que fue liberado y lo sabe. Las personas a tu alrededor van a notar algo diferente en ti antes de que digas una sola palabra sobre este decreto. No va a ser algo que puedas explicar fácilmente, pero ellos lo van a sentir. Eso no es casualidad, es el cumplimiento de lo que Dios siempre tuvo en mente cuando te llamó. No solo un elegido que sobrevive sus cadenas, sino un elegido que transforma el ambiente por donde pasa porque lleva la libertad como testimonio vivo. Y antes de que este video termine, hay algo que necesitas hacer, no como ritual vacío, no como protocolo religioso que cumples sin entender por qué, como el acto concreto y real de un elegido que recibe lo que el cielo decretó. Romanos 10:10 dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y esa misma lógica aplica aquí. La boca declara, activa, sella lo que el corazón ya recibió. Así que pon una mano sobre tu corazón ahora mismo. Y di estas palabras conmigo en voz alta. Cierra los ojos si puedes. Quédate quieto donde estás por un momento. Esto no es una oración para impresionar a nadie ni para cumplir con una fórmula. Es una declaración entre tú y el Dios que te creó con propósito, en presencia del arcángel Miguel, que fue enviado a ejecutar el decreto sobre tu vida. No necesitas palabras perfectas ni una fe sin dudas. Solo necesitas un corazón que diga sí, y el cielo hará el resto. Padre Celestial, me presento ante ti reconociendo que durante mucho tiempo permití que las cadenas operaran en mi vida sin desafiarlas. Llamé miedo a lo que me paralizaba y lo usé como excusa para no moverme en obediencia. Usé el pasado como argumento en contra de lo que tú prometiste. Permití que las palabras de otras personas tuvieran más peso que tu decreto sobre mi identidad. Construí paredes internas para protegerme del dolor, pero esas mismas paredes también me protegieron de tu plenitud. Hoy me arrepiento de eso. Cada mecanismo de defensa construido en la oscuridad, cada expectativa que ajusté hacia abajo bajo el peso de la limitación,
cada forma en que aprendí a conformarme con menos de lo que tú prometiste, lo suelto ahora, en este momento, en el nombre de Jesús. Declaro que soy libre. No voy a ser libre algún día. Soy libre, porque el Hijo me libertó, y el Hijo que liberta, liberta verdaderamente. Declaro que el miedo ya no tiene autoridad para dirigir mis pasos. El pasado ya no tiene voz sobre mi futuro. Las palabras que personas usaron para limitarme ya no definen quién soy. La mentalidad de esclavo se rompe en mi mente y en mi corazón ahora mismo. Recibo este decreto del Arcángel Miguel no como posibilidad, sino como realidad. Cadenas caigan. En el nombre de Jesús, Arcángel Miguel, ejecuta el decreto del cielo sobre cada área de mi vida. Sobre las finanzas, declaro que lo bloqueado comienza a fluir, que canales cerrados se abren por la autoridad del nombre de Jesús, que la provisión de Dios llega de ángulos que no anticipé. Sobre las relaciones, declaro que el aislamiento se rompe, que personas del propósito entran en mi vida en el tiempo de Dios, que las heridas que quedan reciben sanación divina. Sobre mi propósito, declaro que la niebla se despeja, que el siguiente paso se hace claro, que la asignación que Dios colocó sobre mi vida antes de que yo naciera se activa sin obstáculo desde este momento. Declaro que camino como el elegido libre que soy, con la autoridad que el cielo me dio, hacia el destino que Dios estableció para mí desde antes de la fundación del mundo. En el poderoso, santo e incomparable nombre de Jesucristo. Amén. Las cadenas cayeron, el decreto fue recibido, el Arcángel Miguel marcha delante de ti desde este momento. Lo que te retenía ya no tiene poder. Camina como el elegido libre que eres. Si llegaste hasta el final, quiero que lo hagas saber escribiendo en los comentarios: mis cadenas cayeron, camino libre. He colocado otro video en tu pantalla ahora mismo. Hay una palabra ahí que continúa exactamente donde este decreto terminó. Gracias por escuchar y te veré en el próximo video.